Pero antes queremos, a manera de introducción, tomar la palabra y leer en el capítulo 9 de San Mateo una historia interesante, fascinante, titulada, a mi entender, la llamada que no esperaba, pero que mi alma anhelaba. Dile al que está a tu lado, mi alma anhelaba. ¿Qué anhelaba mi alma? Bueno, vamos a ver. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra que Dios trae hoy es palabra de sorpresa. Mateo no sabía que ese día Jesús le llamaría a seguirlo. Pero también es palabra de anhelo, porque allá en lo profundo del corazón de Mateo había un deseo de encontrarse con Jesús. No sabía que ese era el día, pero en el proyecto de Dios, ese día estaba marcado para Jesús acercarse a este hombre que era un paria de la sociedad en la cual vivía, para hacerle la invitación, la llamada más gloriosa que alguna vez se ha podido hacer, y es la palabra de Jesús diciéndole a él, sígueme. Para entender un poquito quién es Mateo, debemos mirar algunos elementos en el pasaje. Lo primero es dónde estaba Mateo. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos. Es decir, Mateo trabajaba en lo que nosotros llamaríamos hoy la AFIP. Estaba en el lugar donde se cobraban los impuestos. Las antiguas ciudades tenían en la puerta de cada ciudad un lugar donde se cobraban los impuestos. Todo el que entraba y salía, en este caso de la ciudad de Capernaum, tenía que pasar frente a Mateo. Ahora usted dirá, pero bueno, ¿qué tenía de malo trabajar en eso? Tenía varias cosas de malo. Primero, para los judíos, aquellos que trabajaban cobrando los impuestos eran vendepatria. Habían vendido su alma al diablo, se habían corrompido, habían dejado de ser judíos y ahora trabajaban para el imperio romano. ¿Por qué? Porque el imperio romano, lo que hacían los pueblos que conquistaba, era que buscaba gente que estuvieran dispuestos a ser agentes recaudadores. Les decía, miren, ¿cuántos habitantes hay aquí? Póngale que dijeran 5,000. Bueno, ustedes no tienen que pagar tanto. Recolecten 5,000 denarios o lo que fuera. Lo demás que recolecten es para ustedes. Y las personas que trabajaban de publicanos o recaudadores de impuestos, lo que hacían era que inflaban el impuesto. Por ejemplo, yo tenía que pagar 1,000, decían, bueno, no te paga 10,000. Y si no pagaba, me embargaban, me quitaban mis propiedades. Así que los publicanos eran odiados, aborrecidos, porque eran agentes de corrupción en la nación de Israel. Y los odiaban, es más, muchas veces los sicarios nacionalistas los buscaban, los mataban. Los publicanos andaban siempre con escolta. ¿Por qué? Porque no podían vivir tranquilos. Ahora, Mateo era uno de ellos. Si ustedes miran los pasajes paralelos en el libro de Marcos y en el libro de Lucas, Mateo tenía otro nombre, se llamaba Leví. Así que el nombre de Mateo era Leví Mateo. Mateo era un levita. ¿Un levita? Era un levita que había perdido el camino. Era una persona destinada para el templo, para la adoración en el templo. Posiblemente, a lo mejor era portero, cantor, cualquiera de las posiciones de los levitas en el templo. Pero en algún momento Mateo perdió el camino. Se perdió. Se fue a trabajar para Roma. Se hizo muy rico, muy odiado. Y un día, un buen día, tuvo un encuentro con Jesús.
Qué lindos son los días que nos encontramos con Jesús. Qué lindo es cuando el Señor habla a nuestra vida. El día que menos nos imaginamos, Dios nos llama y nos hace la invitación de sígueme. Ese día que Mateo recibió la invitación, Jesús terminaba de hablarle a un hombre que lo habían bajado por el techo y le había dicho: tus pecados te son perdonados. Y había alguna gente que dijo: uy, ¿quién es este que perdona pecados? Y dijo Jesús: bueno, para que sepan que puedo no solo perdonar pecados, sino sanar a los enfermos, te digo al enfermo, levántate. Y el hombre se sanó. Y saliendo de la casa donde Jesús había hecho ese milagro, ahora el maestro se encuentra con Mateo. Así que me imagino que Jesús estaba por la puerta de la ciudad de Capernaum cuando le dice a Mateo: sígueme. Interesante que Jesús no hizo un culto evangelístico, no se levantó y predicó un gran mensaje. Simplemente se acercó a Mateo con una palabra: sígueme. Pero el poder de Jesús al hablar era tal que era imposible no responder a su invitación de sígueme. Mateo anhelaba en su interior algo, no sabía qué. Había procurado en el dinero, en el poder, había procurado encontrar la felicidad, pero no la había encontrado. Había encontrado el odio de sus compatriotas. Se había convertido en un paria de la sociedad. Era un hombre siempre amargado, hasta el día que alguien se acercó al banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y sabes que hay mucha gente en el mundo como Mateo. Anhelan un cambio, están esperando algo, no saben qué, y prueban todo tipo de cosas para poder satisfacer su ser interior. Buscan en el dinero, buscan en el sexo, buscan en la fama, buscan en tantas cosas satisfacción y nunca la pueden encontrar. Pero Dios nos ha elegido a nosotros para ser sus portavoces en este tiempo, para decirle a la gente con la cual nosotros nos encontramos, en el nombre de Jesús, que lo sigan a Jesús. Tu tarea y la mía en este tiempo es que ser la voz de Jesús que le habla al pecador, al que está marginado, al que está destruido, que hay una esperanza de gloria, de poder, de autoridad en la persona de Jesucristo. Y para eso estamos. Hemos sido salvados para salvación. Hemos sido perdonados para perdón. Hemos sido restaurados para restauración. Hemos sido sanados para sanidad. Hemos sido bendecidos para bendición. Y hoy, a través de nosotros, el Señor todavía le sigue diciendo a los Mateos de este mundo: sígueme. Vos y yo hemos sido llamados a eso. Interesante que cuando Mateo recibe el llamado, Mateo no dudó. Sí, ¿sabe que estuve estudiando sobre esto y orando sobre esto? Y me impacta. Se levantó y lo siguió. Algunos comentaristas dicen que Mateo posiblemente conocía a Jesús porque vivían en la misma ciudad. Había escuchado algunos de sus mensajes, había visto algunos de sus milagros, pero todavía no había dado el paso, no había llegado el momento de la salvación. Pero ese día bendito, Jesús se le acerca y le dice: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Ahora, ¿para qué lo siguió? Porque cuando Jesús llama a seguirlo, nos llama a seguirlo para bendición, para ser parte de un proyecto, para ser parte de la historia de la redención. Yo quiero decirte, vos no has sido solamente llamado a salvación, has sido llamado a ser parte de la historia de la salvación, de la historia de la redención, del proyecto eterno de Dios. Vos y yo estamos acá porque somos participantes de la gloria del proyecto salvador de Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Escucha esto. Si le das la vuelta a tu página, en el capítulo 10, verso 1, encontrarás para qué invitó Jesús a Mateo a seguirlo.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! La invitación era una invitación VIP. Era la invitación a ser parte de los 12 hombres que Dios utilizaría para transformar el mundo. La invitación era una invitación al apostolado, una invitación a entrar a lo sobrenatural, a tener autoridad sobre los enfermos, a tener autoridad sobre los demonios, a ser agente de sanidad, de salvación, de transformación, de liberación. ¡Qué tremenda invitación! Pero esa invitación sigue a lo largo de la historia resonando. No terminó con Mateo. Es la invitación que nos hace Dios todos los días a nosotros cuando nos dice sígueme. Es la invitación que me hizo a mí a los 5 años. Es la invitación que te hizo a vos en algún momento. Es la invitación que resuena constantemente en vidas. Jesús invitando a seguirlo, pero no a seguirlo para estar quietos. Es para seguirlo y participar de la gloria de lo sobrenatural, de la gloria de la salvación, de la gloria del poder transformador de Jesucristo. Para eso nos dice, sígueme. Bendito sea Dios. ¿Te imaginas? Mateo el publicano. Ya no más Mateo el publicano, ahora es Mateo el apóstol. La historia dice que Mateo predicó en Etiopía, otros dicen que predicó en Partia y terminó decapitado. Pero también era invitación al sufrimiento, ¿no, pastor? Quédese en la primera, lo sobrenatural. Pero Dios lo invitó a participar de lo sobrenatural, pero también a participar de su sufrimiento. Porque a veces la invitación llega con una tarjeta que dice: te invito a participar de mi sufrimiento. Pero qué bueno, porque ¿sabes qué? La gloria del sufrimiento de Mateo no pasó desapercibido. Si miras al final de la Escritura, en el libro del Apocalipsis, encontrarás que los nombres de los apóstoles del Señor están grabados en los cimientos de la Nueva Jerusalén. En el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 14, dice: tenía un muro grande y alto y 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y después dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Qué invitación! Era una invitación VIP. Era para ser apóstol. Y aunque sufrió, aunque luchó, aunque murió, aunque predicó, lo importante es que Mateo, por haber seguido a Jesús, ahora tiene su nombre escrito en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Pero no solamente el nombre de Mateo estará allí. Cada uno de nosotros, al seguir a Jesús en obediencia, al predicar la palabra, al enseñar la Escritura, al llevarle a alguien palabra de vida, al acercarnos al perdido, estamos participando de la gloria de la salvación. Y también nuestro nombre está escrito en algún lugar de la Nueva Jerusalén, porque estamos participando con Dios en el proyecto más sublime que existe en el universo, la salvación de aquellos a quienes Dios predestinó de antemano para que fuesen hijos eternos de Dios. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Bendito sea Dios. Esa es la gloria del proyecto salvador de Dios. De paso, trabajar y predicar el evangelio a veces causa conflictos. A Jesús le causó conflictos. Aquí encontramos
que algunos religiosos cuando vieron a Jesús comiendo con Mateo, porque es interesante, tanto Mateo como Zaqueo, que también era otro publicano, cuando se convierte lo primero que hace es abrirle la casa a Jesús. ¿Verdad? Zaqueo le hizo un súper fiestón a Jesús y Mateo también. Tenían tanta plata, pero no la podían usar para otras cosas. Vamos a hacer una fiesta al maestro. Y Jesús estaba ahí comiendo, tranquilo, la vida tranquila, pero ahí estaban los enemigos de Jesús, los religiosos, mirando a Jesús. Y le preguntaron a algunos de los discípulos, me imagino, se acercaron a Felipe. Che, ¿qué es eso? Tu maestro come con publicanos y pecadores. O se acercaron a Andrés. Che, ¿qué hace? Tu maestro come con publicanos pecadores. Interesante que Jesús los escuchó y les dijo una verdad sublime. Yo no he venido para que los sanos, entre comillas, reciban medicina porque no la necesitan. He venido a buscar a los enfermos, a los pecadores, a los que están quebrantados, a los que la gente margina, a los que no sirven aparentemente para nada. A esos son los que yo busco, porque he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Y a veces, vos y yo, vemos gente que pensamos, ¿y este? A ese es el que tengo que hablarle. A ese que está perdido en la droga, en el alcohol, en una vida inmoral, el que está aparentemente lejos es aquel al que el corazón de Dios se mueve. Mateo no servía para nada, la gente lo miraría. Cuando pasaba por el lado, los judíos, ¿saben lo que hacían? Los religiosos le volteaban la cara, no lo podían ver, pero Jesús se acercó con amor y le dijo, sígueme. Porque Jesús se acerca a lo que el mundo desprecia. Lo débil, lo vil, lo menospreciado es lo que Dios salva. Me salvó a mí, te salvó a vos. A lo mejor nadie daba mucho por nosotros, pero Él lo dio todo. Mateo le entregó a Jesús su vida y Jesús lo bendijo en abundancia. Lo coronó de gloria y bendición, le permitió predicar el evangelio y le permitió la gloria del martirio como un ejemplo para nosotros. Nosotros también, como Mateo, hemos recibido el llamado. Hemos dicho, Señor, te sigo en obediencia. Y le hemos seguido, pero le hemos seguido para, como Mateo, invitar a los que nos rodean. Mateo se buscó a los publicanos como él, a la gente marginada, los llevó a su casa para que conocieran a Jesús. Es que me imagino el gozo de Mateo, me imagino la proclamación. A todos los amigos les fui y les dije, mira, ven, esta noche come Jesús en mi casa. Esta noche tengo una celebración, ven, ¿sabes qué? Me invitó a seguirlo, soy parte de su círculo, vení, yo quiero que lo conozca, no sabes cuando habla lo que sucede en el corazón, vení, tienes que conocerlo. Y esta noche Jesús está aquí y te dice, ¿sabes que me seguís? Pero también quiero que hagas partícipe a otros de lo que está pasando en tu vida. Quiero que abras tu boca y le cuentes a otro que Jesús está en tu vida, que está cenando con vos, que tu familia ha sido alterada por el evangelio, que tu vida ha sido transformada por el poder de Jesús. Sabes que no puedes callar, no se puede callar lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Por eso Mateo invitó a todos sus amigos. Invitó a todos sus amigos para crítica de algunos, pero para salvación de muchos. ¿Cuántos de esos que fueron a donde estaba Jesús encontraron en Cristo el Mesías, la salvación, la vida eterna? ¿Cuántos de aquellos que vos y yo invitamos a conocer a Jesús estarán con Cristo en la cena de las bodas del Cordero? Ese día no habrá crítica. Ese día solo habrá adoración.
Ese día nos daremos cuenta cuánto nos amó el Señor. Ese día nos daremos cuenta cuánto nos ama el Señor. Y ese día nos daremos cuenta del proyecto eterno que Dios preparó de antemano para que nosotros fuéramos partícipes de ello. Pero ese día también, en la mesa estarán los invitados tuyos y míos. Aquellos que les dijimos, ven a Jesús y vinieron. Aquellos que invitamos a nuestras casas y creyeron. Aquellos que fueron llevados a reuniones y creyeron. Aquellos que participarán del Festival de Luis Palau y se convertirán a partir de este año en seguidores de Cristo. Esta mañana en Muñiz, San Miguel, cada año me invitan a unas conferencias que hacen, pero este año me invitaron a una conferencia de corte evangelístico. ¿Y cuál fue mi alegría y el gozo de ver tantas personas levantando sus manos, creyendo a Jesús? Porque sabes que la salvación de los perdidos provoca gozo en el cielo, pero también gozo en nosotros. Te transforma ver al hombre y la mujer cambiada. Te transforma ver gente diciendo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Él es el Salvador de mi vida. Te conmueve ver personas que levantan su mano y claman por misericordia. Y vemos cómo Dios está trabajando en vidas. Yo te invito hoy a seguir el ejemplo de Mateo. Primero, a seguir a Jesús en obediencia. 2, a participar de lo sobrenatural de Dios, porque es nuestro. No solamente los apóstoles recibieron autoridad sobre los demonios, sobre los enfermos y para predicar el evangelio, cada creyente ha recibido participación en lo sobrenatural de Dios para dar a conocer a Cristo. Pero también que tomes en serio, como Mateo tomó en serio lo que pasó con él y lo comunicó a otros. Y comencemos a hablar. La semana pasada nuestro pastor decía, cuánta necesidad de que en la semana le hablemos a otros. Te subís a un taxi, háblale al taxista, al que está al lado tuyo en el colectivo, al que está compartiendo tu oficina, al que hace un negocio con vos. No permitas que alguien que pasa frente a vos se vaya sin que le digas algo acerca de Cristo. Invítalo a la mesa, invítalo al lugar de bendición, como hizo Mateo. Tal vez nos critiquen, tal vez nos marginen, pero muchos a quienes Dios ha decidido salvar por la locura de la predicación, responderán en fe. Este es un tiempo especial. El mundo está en la encrucijada final y vos y yo participamos de la gloria de predicar el evangelio. ¿Cuántos de ustedes hoy, al mirar esto? Primero que nada, si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que nunca ha tenido experiencia de salvación, que alguien le invitó a venir a esta reunión y al escuchar lo que yo estoy hablando empieza a sentir en su corazón algo. Yo te quiero decir que eso que estás sintiendo se llama la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está hablando, te está invitando, te está convocando a la salvación, a la vida eterna. Te está invitando a conocer redención, transformación. Te está invitando a que conozcas a Jesús como Señor de gloria, como Salvador del mundo. Te está invitando a participar de Él, de su perdón, de su misericordia. Y lo único que tienes que hacer es seguir el ejemplo de Mateo, seguirlo. Él te dice, sígueme. Y lo único que tienes que hacer es seguirlo. El resto lo hará Él. El resto lo hará Él. Tu función es seguirlo. Él cambiará tu vida, Él transformará tu ser y te permitirá una gloria única. Si sos creyente, Jesús está aquí y te dice, sígueme de otra manera. Sígueme para darme a conocer. Sígueme para participar de lo sobrenatural. Sígueme para llevar el evangelio a los perdidos hasta lo último de la tierra. Sígueme en obediencia en la gran comisión. No te detengas, sígueme. Y qué bueno que seguir a Jesús produce vida.
cambio, transformación.